mucho sermón temático y poco sermón expositivo. ¿Cuál es el sermón expositivo? Aquel que desglosa verso por verso, palabra por palabra o frase por frase. Y la carta a Santiago, déjeme darle una previa para introducir el tema. La carta a Santiago es el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Yo sé que al usted abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, el primer libro que usted encuentra es el libro de Mateo. Pero de acuerdo a cómo está cronológicamente ahí ordenado, no es así la forma como se escribió. El primer libro que fue escrito fue la carta a Santiago, y se estima que fue escrito en el año 45 después de Cristo. Es decir, después que Jesús ascendió al cielo, fue entonces que le vino la inspiración al Espíritu Santo a Santiago para escribir esta carta. Pero escúcheme bien, existen varios hombres con el nombre de Santiago mencionados en el Nuevo Testamento. Es decir, que cuando aparece ahí el nombre Santiago no se refiere a la misma persona. Por lo menos encuentro 4 hombres o 4 personas con el mismo nombre: Santiago, hermano de Juan, hijos de Zebedeo, el cual fue el primer apóstol martirizado y también conocido como Santiago el Menor. Este lo encontramos en Mateo 10, verso 2, Marcos 15, verso 40 y Hechos 12, verso 2. No busque esos textos. Segundo, encontramos también a Santiago, Jacobo, hijo de Alfeo, otro de los 12 discípulos. Este es otro Santiago. Y este es su nombre, el nombre de su padre era Alfeo, y este lo encontramos en Mateo capítulo 10, verso 3. Pero también encontramos a Santiago, el padre del otro apóstol llamado Judas. O sea, hay otro Santiago. Pero el autor de este libro, del libro de Santiago, es también conocido como Santiago el Justo. ¿Quién era este hombre? Era el medio hermano de Jesús. Recuerde usted que Jesús, después que nació, dice la Biblia que José conoció a María y entonces tuvieron tales hijos, o hubo una familia. Bueno, pues este Santiago llamado el Justo era el medio hermano de Jesús. Pero también este hombre era hermano de Judas, el que escribió la carta a Judas, que encontramos antes de Apocalipsis. Pero también este mismo hombre fue el director o el pastor de la iglesia en Jerusalén. Interesante, porque quien fue el pastor de la iglesia en Jerusalén fue este hombre, y no el apóstol Pedro, o no el apóstol Juan, o no el apóstol Bartolomé. No fue otro, sino encontramos aquí a Santiago, y este es el autor de este libro. Y de acuerdo a la historia, Santiago era un hombre de oración. Tanto era así que dice la historia que tenía en sus rodillas unos callos muy grandes y duros que daban la apariencia de ser rodillas de un camello. En más, le conocían como Santiago, el rodillas de camello, debido a que a los callos que poseía en sus rodillas, a tanta oración. De hecho, la carta a Santiago es una de las cartas donde más se menciona la oración. Para empezar, en el capítulo 1 nos habla de la oración, en el capítulo 2 también, pero para finalizar su carta, en el capítulo 5 nos habla acerca de la oración, y nos dice que Elías era hombre semejante, con pasiones semejantes a las nuestras, pero hubo un distintivo en la vida de Elías. ¿Cuál era ese distintivo? Que oró fervientemente. Esto nos habla de que Santiago era un hombre de profunda oración. Y se dice que Santiago fue martirizado en Jerusalén al ser empujado de la punta del templo. Es decir, lo subieron a la punta del templo y de ahí lo empujaron para que muriera, obviamente destrozado. Pero según la historia, dicen que cuando cae al suelo no murió, sino que cayó herido. Y entonces todos los que lo martirizaban se juntaron y empezaron a golpearlo hasta hacerlo morir. Pero vamos por favor al versículo 1. El versículo 1 nos dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Este versículo que acabamos de leer pudiera conocerse simplemente como la salutación o el saludo inicial en el cual Santiago inicia su carta, o en el cual Santiago empieza a expresarse o a dirigirse hacia la gente que le está escribiendo. Pero de este solo versículo encuentro varios aspectos importantes.
En primer lugar, Santiago se muestra a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aunque Santiago, como hemos visto, era medio hermano de Jesús, él no se proclama a sí mismo como el hermano de Jesús, sino solamente se proclama a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él no estaba haciendo alusión prácticamente a una posición. Él entendía realmente quién era el Señor Jesús. Él sabía que no solamente era su medio hermano, sí, físicamente quizás en la tierra era su medio hermano, pero de acuerdo al Espíritu, él tenía completamente la revelación de quién era Jesucristo. Y por eso le llama y del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? El tener familia dentro del ministerio es una bendición. Pero una cosa es cuando te vean como hermano y otra cosa es cuando te ven como pastor. Una cosa es que te vean como cuñado y otra cosa es que te vean como pastor. Una cosa es que te vean como tío y otra cosa es que te vean como pastor. Hay una gran diferencia. Yo le digo a mi familia: ¿cómo quieres que te hable? ¿Quieres que te hable como hermano, te hable como tío, te hable como pastor o te hable como evangelista? ¿O cómo quieres que yo te hable? Pero dentro de la familia es esto, dentro de esto es esto, pero dentro de la iglesia es esto. Yo tengo que aplicarte la misma forma. ¿Cuántos estamos aquí, iglesia? Y Santiago, para no meterse en problemas, nos enseña que tenía una revelación de quién era en verdad Jesús. Era más que su hermano, era su Señor. Pero el siguiente aspecto que encuentro aquí es la palabra siervo que él utiliza. Y esta palabra viene del griego doulos, que significa esclavo, un siervo, uno en el cual está constantemente sirviendo a otro. O sea, Santiago está diciendo: yo reconozco que Jesús es mi Señor y estoy aquí como su siervo, estoy constantemente sirviéndole. No me he dado por vencido, sigo sirviendo. Se presenta Santiago como alguien que está sirviendo. Pero luego el siguiente aspecto que encuentro es la palabra Señor que se utiliza aquí. Y esta se traduce del griego kurios, que tiene que ver con el nombre de Dios. Los judíos helenistas utilizaban kurios o la palabra kurios como un nombre o para atribuírselo a Dios o para hacer mención de Dios. Esto significa que Santiago consideraba a Jesús no solamente como su Señor, sino consideraba a Jesús como Dios. ¿Sabe? Jesús es nuestro Señor, pero Jesús también es nuestro Dios y a Él tenemos que adorar, por Él somos salvos y a Él tenemos que servir todos los días de nuestra vida. Ahora, el cuarto aspecto que encuentro aquí, es aquí donde nos vamos a sumergir en las Escrituras, es que el apóstol Santiago escribe esta carta a una multitud de judíos cristianos. Había una multitud de judíos que habían aceptado al Señor como su Salvador o lo habían aceptado como el Mesías, pero sufrían debido a dos cosas. Primero, estaban lejos de su patria. No vivían en Israel, no vivían ahí en Jerusalén, sino que vivían fuera de su patria. Segundo, enfrentaban una gran persecución debido a su fe. Por ser cristianos eran perseguidos. Y es entonces ahí cuando Santiago escribe. Por eso, si le volvemos a leer el versículo, ahora entenderemos más lo que dice. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, y les dice salud. Ahora, Santiago menciona varios temas, como ya he dicho en su carta, pero hay un tema principal que él destaca, o uno de los temas principales de esta carta es cómo enfrentar las pruebas. Diga conmigo, cómo enfrentar las pruebas. Una vez más, diga conmigo, cómo enfrentar las pruebas. El apóstol enseña que los que tienen una fe verdadera enfrentarán correctamente las dificultades de la vida, porque quienes tienen puesta su mirada en las cosas eternas del cielo y no en las circunstancias difíciles
y temporales de esta tierra permanecerán firmes como una roca. Es decir, que a veces las pruebas o las situaciones difíciles de esta vida se pueden enfrentar de manera incorrecta o correcta. Pero cuando las enfrentamos de manera correcta, poniendo nuestra atención en las cosas eternas del cielo, vamos a permanecer en el nombre de Jesús, venga lo que venga y pase lo que pase. Entramos en materia. El versículo 2 al verso 4, mire lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo dice? Que nos hallemos o que tengamos, ¿por qué? Por sumo gozo cuando nos hallemos, ¿cuándo? En diversas pruebas. Vuelva a leer el versículo, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Como que si leemos a simple vista, como que entendemos que Santiago es un masoquista, como que le gustaba el sufrimiento a Santiago. ¿Por qué Santiago está diciendo eso? Como que es algo incongruente. Porque dice: yo me gozo cuando estoy bien, yo me gozo cuando es esto, yo me gozo cuando va bien el trabajo, yo me gozo cuando hay trabajo, yo me gozo cuando me han pagado, yo me gozo cuando puedo comer bien, yo me gozo cuando estamos todos juntos en armonía en familia, yo me gozo. Pero aquí Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Verso 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo primero que yo encuentro en estos versículos es el porqué de las pruebas. Diga conmigo: el porqué de las pruebas. ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Por qué? En primer lugar, déjeme decirle que las pruebas son inevitables. Usted no puede tomar atajos para decir: yo no paso por esa prueba. Usted no puede dar un soborno a alguien para decir: yo me ahorro esa prueba. Usted no puede chantajear o manipular a Dios para decir: yo paso de esa prueba, yo no voy a pasar eso. Las pruebas son inevitables. Tenemos que pasar por la prueba. Y escúcheme bien, gente que le quiere huir a la prueba, a la vuelta de la esquina se va a encontrar con la misma prueba. Aunque tú quieras huir de la prueba va a huir contigo y te va a seguir hasta que atravieses y pases y aprendas a cómo enfrentar las pruebas. Las pruebas son inevitables. Pero también las pruebas son ocasión para gozarnos, no para desalentarnos. Esto es lo que muchos no entienden, que las pruebas son una ocasión para gozarnos, no para desalentarnos, no para desanimarnos, no para renunciar y volver atrás. Las pruebas también son utilizadas para producir en nosotros paciencia. Si usted es alguien desesperado, prepárese porque le va a llover sobre mojado y con granizo. Prepárese porque le va a llover. Porque Dios está interesado en pulirle a usted la paciencia. Yo sé que eso a usted no le gustó, pero usted tiene que empezar a aprender a gozarse. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que encuentro aquí es que las pruebas hay que enfrentarlas con resistencia. Hay que tener resistencia ante las pruebas. ¿Por qué? Porque la palabra paciencia proviene del griego upono, y esta palabra nos describe una espera no pasiva, sino una espera donde uno está ahí sufriendo, pero sin rendirse. Es decir, voy a aguantar y no me voy a rendir. Es tener la resistencia. Para ampliar un poquito más esto, esta palabra no se refiere a la cualidad que tiene un paciente que está ahí esperando en el consultorio del médico, ahí esperando su turno a que lo atiendan. Dice: ay, a ver a qué horas me toca el turno, a ver a qué horas me atienden, yo ya siento aquí el dolor, yo ya siento que no puedo, a ver a qué horas me atienden. Más bien lo que está aquí describiendo es la cualidad de un atleta que tiene la resistencia para terminar un maratón
Escúcheme bien, la carrera de discípulos de Cristo no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Esta no es la carrera de los 100 metros, esta es una carrera de resistencia. Este es un maratón donde muchos inician y son pocos los que llegan a la meta, pero el Señor está convencido que tú puedes llegar a la meta en el nombre de Jesús si tan solamente aprendes a enfrentar las pruebas. Esta palabra uponome significa estar, permanecer, soportar, aguantar, lo cual da la imagen de alguien que está bajo una carga pesada y tiene la determinación de permanecer allí en lugar de tratar de huir. Es decir, yo de aquí no me muevo. Yo sé que la cosa está difícil, pero no me muevo. Yo sé que aquí están arreciando los golpes, pero esta es la trinchera donde Dios me puso y no puedo retroceder. Voy a seguir luchando como buen soldado de Jesucristo. Voy a resistir al enemigo, voy a resistir la prueba y de aquí voy a salir, oh gloria a Dios, como un héroe de la fe en el nombre de Jesucristo. Esto es lo que está hablando. Pero la tercera cosa que encuentro en estos versículos es que la fe es probada a través de las pruebas, pero las pruebas no producen fe. Diga conmigo, la fe es probada a través de las pruebas, pero las pruebas no producen fe. Mire, las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos. Y esto no quiere decir que Dios no sepa qué tipo de fe nosotros tenemos, pero muchas veces los que no saben qué tipo de fe tienen somos nosotros mismos. Desde luego, cuando estamos bien quebrantados bajo la unción del Espíritu Santo, cuando estamos agradecidos, cuando Dios ha hecho un milagro, cuando Dios nos ha ministrado, le decimos a Dios tantas cosas en el altar, le prometemos, le decimos que estaremos sirviéndole. Pero llega un momento en que Dios dice: ahora te voy a pasar por el tiempo de la prueba y te vas a desengañar tú mismo, y tú mismo te vas a comprobar a ti mismo qué tipo de nivel de fe tú tienes y qué tan determinado estás, para que tú te convenzas y los demás se convenzan. Las pruebas no producen fe. La fe es producida por el oír, dice la palabra, y el oír por la palabra de Dios, según Romanos 10:17. La fe es edificada en nosotros cuando oímos, entendemos y confiamos en la palabra de Dios. Pero la cuarta cosa que encontramos aquí es que las pruebas, aunque no producen fe o no producen fe, pero cuando las pruebas se enfrentan con fe, estas producen paciencia. Diga conmigo, las pruebas no producen fe. Diga, pero las pruebas, diga, hay que enfrentarlas con fe. ¿Cómo tú enfrentas las pruebas? Hay gente que no enfrenta las pruebas de manera correcta. Si tú enfrentas las pruebas con incredulidad y queja, las pruebas pueden producir en ti amargura y desaliento. ¿Por qué hay gente desalentada? ¿Por qué hay gente desanimada? ¿Por qué hay cristianos amargados? Sencillamente porque no enfrentan las pruebas con fe, sino que las enfrentan con incredulidad y queja. De hecho, su oración es más bien la oración de un reportero o la oración quejumbrosa. No. Las cosas deben de cambiar. Vamos a enfrentar las pruebas con fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Levante su mano, por favor, y diga conmigo: Señor, diga, ayúdame a enfrentar la fe, las pruebas con la fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. La fe es representada, según el apóstol Pablo, con un escudo. Y el escudo que utilizaban los romanos era un escudo de madera, obviamente algunos redondo, y sobre esa madera se ponía una, y sobre esa esponja se cubría con piel. Pero no obstante con eso, cuando iban a la batalla mojaban esos escudos y entonces absorbían agua, a tal punto que cuando disparaban ciertas flechas, las cuales más temían los soldados,
Eran flechas encendidas que llevaban brea y llevaban flamas, llevaban llamas. Y cuando caía sobre un soldado, este soldado podía morir calcinado, podía morir de una manera muy trágica y terrible. Pablo dice que tomemos el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. En otras palabras, una fe activa basada en la palabra de Dios. Los romanos utilizaban el escudo de madera para apagar los dardos de fuego. Pero ¿sabe qué? Hoy tú y yo podemos apagar los dardos de fuego del maligno con la fe activa en la palabra del Dios viviente. No debemos nosotros entonces de enfrentar las pruebas con fe, no con incredulidad y queja. Es por esta razón que Santiago nos exhorta y nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra o la frase sumo gozo es profundo gozo. Pero me gusta lo que dice otra versión. Dice: ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Esto está más claro. Mire lo que dice esta paráfrasis: ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de adversidades. Normalmente uno dice: pero ¿cómo yo puedo sentirme feliz cuando en esta semana no he tenido para comer? Cuando no hay trabajo, cuando uno de mis hijos se enferma, cuando otro de mis familiares está delicado de salud, cuando yo mismo siento algunos síntomas, cuando veo rebelión en los hijos, cuando a pesar de que busco a Dios veo tantas cosas que el enemigo viene y arrecia contra mí. Si tú solamente te quedas viendo lo que está pasando, lo que el diablo está haciendo, tú te vas a amargar. Pero si tú empiezas, escúchame bien, a elevarte como un águila y por la fe subir más arriba de la tormenta, tú vas a ver al sol de justicia. Y entonces vas a poder gozarte y vas a poder exaltar el nombre del Señor, porque tus ojos van a estar puestos no en lo que está pasando en el momento, sino en lo que viene después de que haya pasado esa prueba. Oh, gloria al nombre del Señor. Hay una gran diferencia. Una de las maneras para ir contento al trabajo es nada más pensar en la paga que me van a dar al final de la semana. ¿O no? Dice: allá hay 5,000 pesos, voy por esos 5,000 pesos. Sí. Tú no vas a decir: ay, es que tengo que hacer esto, es que tengo que cargar aquello, es que tengo que pintar lo otro. Tú dices: no, yo no estoy viendo el trabajo, yo estoy viendo la pachucha que me van a dar, estoy viendo el billete que me van a dar. ¿Cuántos estamos aquí, amada familia? Tened por sumo gozo es la respuesta de fe en los tiempos de prueba. Eso es tener una actitud de fe. Pero la quinta cosa que yo encuentro aquí es que la obra de la paciencia, sí, ¿sabe qué? Se produce de una manera paulatina, es decir, progresivamente o lentamente. No es algo así como que uno se mete a un microondas y rápido ya sale y ya tiene más paciencia. No es algo así como que usted llega a casa y dice: Señor, dame más paciencia, y usted se acuesta, descansa sus 8 horas, se despierta y dice: me siento con más paciencia. No es así. La paciencia se va desarrollando progresivamente a través de las pruebas. Y ¿sabe qué? Debemos dejarla florecer hasta su plenitud en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la paciencia es el distintivo de las personas que son perfectas y cabales. Por eso dice el verso 4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora el versículo 5 al verso 8 nos expone la necesidad de sabiduría para enfrentar las pruebas. Diga conmigo: sabiduría para enfrentar las pruebas. ¿Cuántos saben que se necesita sabiduría en el momento de las pruebas? Si tú en el momento de las pruebas no utilizas sabiduría, vas a complicar las cosas más aún de lo que están en medio de las pruebas. Y lo que empieza como una prueba puede terminar como un castigo. Ojo aquí lo que voy a decirle. Israel fue introducido al desierto como una prueba.
pero permaneció 40 años en el desierto por un castigo. ¿Cuál fue su castigo? ¿Por qué castigo? Porque hubo incredulidad y queja. Así que tú sabes qué tiempo le das a tu desierto o a tu prueba. Mire lo que dice, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a la otra. Verso 7, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Mire, aunque las pruebas son temporales, como ya he mencionado, necesitamos sabiduría de Dios para poder atravesarlas. Muchas veces no sabemos que necesitamos sabiduría hasta que pasamos por las pruebas. Y es en las pruebas donde necesitamos sabiduría mucho más que el conocimiento. Usted dice, ¿cómo? No es lo mismo conocimiento que sabiduría. Hay una variante ahí. El conocimiento es información general, pero la sabiduría es conocimiento aplicado de una manera correcta y en un tiempo correcto. Como alguien dijo, el conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas, pero la sabiduría es la habilidad para volverlas a armar. Y esto me hace recordar en mi infancia, porque he sido muy inquieto y siempre generando y pensando. Por eso a veces cuando veo a Jonathan digo, ya sé a quién salió. Inventa. Daba yo algún carrito, le quitaba yo las llantas, lo desarmaba, le quitaba todo, absolutamente todo. ¿Quién hacía eso? ¿Quién agarraba y destazaba a sus muñecas? Por aquí quedaba la cabeza, por aquí quedaba algunos yo sé que no, algunos no echaban tanto su mente a andar como un servidor, pero yo recuerdo algún aparatito ahí, lo desarmaba, le quitaba esto, le quitaba lo otro, porque yo decía, lo voy a limpiar y lo voy a componer y lo voy a volver a armar y va a quedar de lujo. El asunto es que yo descubrí que tenía yo la habilidad para desarmarlo, pero no me pregunte si lo volví a armar, no me pregunte si volvió a funcionar. Resulta que muchas veces estamos pasando por una prueba y empezamos a querer desarmarla. Oh, necesitamos nosotros sabiduría de Dios para armar bien las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y atravesar las pruebas, porque las pruebas se atraviesan con fe y con sabiduría en el nombre de Jesús. Ahora, para recibir sabiduría, simplemente debemos pedir. Versículo 5, mire lo que dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto quiere decir que Dios da sabiduría de una manera generosa, abundante. Y es decir, que no desprecia nuestra petición, no nos reprocha por lo que nosotros le pedimos. Dios nunca reprocha o se resiente con nosotros cuando le pedimos sabiduría. Y a veces nos da sabiduría no porque no la merezcamos, sino sencillamente porque somos sus hijos. A veces usted le da a su hijo de comer porque se lo merece o porque es su hijo. Yo recuerdo en una ocasión, en unos 15 años, estaba la chica ahí y ahí sentadita, y estaba el pastel, estaba todo bien bonito ahí. De momento el papá se le acercó y le dijo: hija, no te merecías estos 15 años. Usted se imagina que te arruinan la fiesta, ¿no? Yo imagino que la chica dijo: ¿me vienes a decir aquí, papá, esto? Pero este papá, le digo eso porque yo lo vi, o sea, yo estaba ahí presente. O sea, no me lo saqué esto ahorita aquí de la manga, pero yo vi cuando dijo: hija, no te merecías estos 15 años. La chica se le queda viendo a su papá y le dice: ¿y? Pero dice: pero ¿sabes por qué lo hago?
porque eres mi hija, porque te amo. No te lo mereces, pero porque eres mi hija, por eso disfruta esto. Eso cambió. El hijo pródigo no se merecía una fiesta, ¿verdad? Lo que se merecía era una buena pela. Pero sabe, la Biblia dice que el padre le hizo una fiesta, no porque se lo mereciera, sino porque era su hijo. Lo que yo te quiero dar aquí a entender es de que nuestro Dios es un Dios que da, es un Dios que bendice, es un Dios, oh gloria al nombre del Señor, es un Dios que es espléndido y abundante para darnos. No porque lo merezcamos, sino sencillamente porque somos sus hijos. Necesitamos entender que Dios no es de Monterrey, que Dios es un Dios que da con la mano abierta y no con el puño cerrado. Que tú cuando clamas a Dios, Él tiene su mano abierta y extendida. He aquí la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Necesitamos nosotros ir ante Dios para pedirle a Dios sabiduría. Pero sabe, muchas veces la sabiduría empieza con la lectura de la Biblia, cuando meditamos en la palabra del Señor. Ahora, lo siguiente que encuentro aquí es que nuestra petición de sabiduría debe de hacerse como cualquier otra petición. ¿Cómo se hace cualquier otra petición de oración? Bueno, se hace con fe. Se hace con fe, sin dudar del anhelo de Dios o el deseo de Dios para darnos sabiduría. Este es el mismo tipo de fe que necesitamos cuando buscamos la sabiduría de Dios en la lectura, la meditación de las Escrituras, con un corazón que cree que Dios nos puede hablar o puede hablarnos a través de su palabra. En esta semana, llegando, recuerdo el domingo en la noche, yo quería descansar y entonces me mandan un mensaje y veo de quién es este mensaje para empezar. Digo, a ver, ¿quién es este? Y era una persona que tenía tiempo que yo no veía. Después de que me saluda, yo ya entiendo cuando viene una salutación, digo, aquí hay algo acá. Y me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Es más, no le quito mucho tiempo. Dice, ¿puedo hacerle una videollamada mañana? Yo cuando dije algo, esta persona quiere una consejería, así que me levanté temprano a orar. Dije, Señor, dame sabiduría para responder como debe de ser y que pueda yo dar un consejo acertado. Si está pasando por una prueba, Señor, ayúdame a direccionarla correctamente. Así que se me fue el sueño muy temprano, estuve orando al Señor y después a la hora, ahí está la videollamada. Y después, y de verdad, realmente estaba pasando por una prueba. Y cuando empecé a escucharle, quiere que le diga una cosa, no entendí completamente nada. Así que yo estaba escuchando con atención, con cara de sabio, ¿no? Sí, ¿y qué más? Ajá. Y dentro de mí diciendo, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo le respondo? Lo tremendo que esto va a quedar grabado ahí, por ahí. Dame sabiduría. Y escuchando, ¿y qué más? Y en otra, a ver, di, suelta, y más, a ver, ok, yo ajá. Y dentro de mí, Señor, dame sabiduría. Y yo había orado al Señor por sabiduría. Y después de que terminó, vino la unción del Espíritu Santo y me dice, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto, es esto. Y al final le dije, ¿me entendiste? Dice, pastor, esto es lo que yo necesitaba. Yo había pedido a Dios por una palabra de sabiduría que Dios me diera, y creo que Dios me la ha dado. Al tercer día, creo que fue el miércoles, me escribió un mensaje, pastor, la cuestión está solucionada, vamos adelante, reactivamos esto, lo otro, y creo que aquí vamos una vez más en el nombre de Jesús. Se necesita sabiduría en momentos difíciles. Necesitamos entender que necesitamos sabiduría. Ahora, escúcheme bien, estar indeciso entre la fe y la incredulidad es ser de doble ánimo. El hombre que vino a Jesús dijo, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y este hombre no tenía incredulidad, él creía realmente en Dios, pero tenía una fe débil. Así que él le pidió al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor lo hizo, y Dios obró en él un milagro.
¿Cuál era la prueba de este hombre o el problema de este hombre? Que su hijo padecía de ataques epilépticos. Quizás tú estás atravesando por una prueba de salud, por una prueba muy difícil y sientes que tu fe es muy frágil, pero es ahí donde debes ir a la presencia del Señor y decir: Señor, ayuda a mi incredulidad, fortaléceme, amado Dios, creo que tú puedes obrar de una manera gloriosa, oh gloria al nombre del Señor, para producir un milagro, para producir algo glorioso. El verso 9 al 11 nos exhorta a poner la vista en las cosas eternas para enfrentar las pruebas. Mire lo que dice la Biblia: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitarán el rico y todas sus empresas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto que está diciendo Santiago? Porque tal parece como que está hablando de un tema y como que nos cambia a otro tema. Como que está hablando aquí de cómo atravesar las pruebas, que necesitamos fe, que hay que estar en gozo, que necesitamos sabiduría, que las pruebas producen paciencia, etcétera, etcétera. Y de momento Santiago mete aquí como una ilustración que aparentemente, que decimos, como que no tiene nada que ver lo que venía diciendo, y como que ahora nos está diciendo otra cosa. Mire, créame que si usted no pide revelación del Espíritu Santo, usted se puede hasta volver loco, porque no puede entender la Biblia. Y necesitamos ahí la iluminación del Espíritu Santo. Y una de las reglas de interpretación, de acuerdo a la hermenéutica bíblica, es que la Biblia se interpreta a sí misma. Ninguna escritura es de interpretación privada, es decir, es que yo pienso, que creo, que me imagino que esto significa. No. La Biblia se interpreta a sí misma. Y para interpretar entonces esto tenemos que ir a algunas citas más. Yo quiero que vaya conmigo a algunos versículos más en otros libros. Isaías 40, versículo 6 al verso 8. Isaías 40, verso 6 al verso 8. Salmo 90, versos 5 al 6. Salmo 103, 15 al 16. Y Primera de Pedro 1, 24 al 25. Mira lo que dice Isaías 40, versos 6 al 8. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Es decir, ¿qué tengo que gritar? Y este es el mensaje: que toda carne es que hierba, y toda su gloria, ojo aquí, como flor del campo. Verso 7: la hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahora, versículo, vaya conmigo por favor al Salmo 90, versos 5 al 6. Salmo 90, versos 5 al 6 dice: los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueño, como hierba que crece en la mañana, ¿sí? Y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. ¿De qué está hablando aquí? De la vida del hombre. Que el hombre es como la flor del campo, que su vida es solamente un instante, dura un instante. Hermanos, ¿cuántos se han dado cuenta que la juventud dura un instante? Yo aquí estoy viendo algunos de mi generación que éramos unos chamacos en los 90, pero ahorita ya unas cuantas canitas se asoman. Yo estoy aquí frente de algunos de mi generación que salíamos a evangelizar. Con mi esposa salíamos a veces ahí a hacer veladas y aguantábamos hasta 2 veladas. Y ahora íbamos para allí y para acá, pero nos dimos cuenta que la juventud es por un instante,
Claro que cuando tú tienes tus 15 años, tus 18 años, tus 20 años, te sientes el rey del mundo. Tú te sientes que todas las puedes, que puedes hacer lo que sea. Tú sientes que la vida, que no hay nadie más guapo que tú, o que no hay nadie más guapa que tú. Tú sientes que la vida la tienes aquí, que el mundo está a tus pies. Tú te sientes soñado, te sientes en otro nivel, sientes en otra cosa. Pero es la edad, la vida del ser humano es un instante. El Salmo 103, el verso 15 al 16, dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Es un instante. La vida es un instante. La etapa de la infancia es un instante, no es para siempre. La etapa de la adolescencia no es para siempre. La etapa de la juventud, amados jóvenes, no es para siempre. Y los que ya brincamos de los 40, ya nos damos cuenta que nos falta poco para llegar al tostón. Y los que ya van más allá del, como me decía un hermano, ya empiezo a darme cuenta como que está muy bonito el Panteón Jalapeño, dice. O ya como que empiezo a ver, a pensar, diciendo, ¿dónde iré a quedar? ¿Cuántos están aquí todavía? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 al 25. Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. O sea, toda su gloria, toda su fuerza, todo lo que hace, eso es pasajero. Los zapatos que te compraste ahorita son pasajeros. El teléfono este que te compraste ahorita, al rato se te cae al agua y hasta ahí quedó. Eso es pasajero, no permanece. Todo es pasajero, todo se va. Pero sigue diciendo: la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Lo que está diciendo prácticamente, para ir aterrizando en este sermón, es que estas citas hacen alusión a una variedad de flores hermosas que se dan en Israel, las cuales florecen cuando llega la lluvia, pero duran poco tiempo porque se secan y se marchitan por el intenso calor o por los intensos rayos del sol. Esto significa, como ya hemos dicho, que la vida del ser humano es muy corta y frágil sobre la tierra, y que así como la hierba se seca por el calor sofocante del sol, así perecen ante las pruebas toda aquella persona su fe y su confianza puesto en Cristo, autor y consumador de la fe. Pero aquel que abraza verdaderamente la palabra de Dios va a permanecer, porque la palabra de Dios lo va a preservar, lo va a mantener firme ante todas las pruebas, en el nombre de Jesús. Venga lo que venga y pase lo que pase. Me gusta la frase que decía el pastor Rubén Rasmírez Myers en vida. Él decía lo siguiente: la vida es corta, la muerte es segura, la eternidad es larga y Cristo es la mejor cura. Repítalo conmigo, diga conmigo: la vida es corta. Voltea al que está a su lado, dile: la vida es corta. Aún cuando todavía estás joven, dile: la vida es corta. La vida es corta, la muerte es segura, la eternidad es larga y Cristo es la mejor cura. Lo que tú debes de hacer en este momento es afianzar, arraigar tu fe en nuestro Señor Jesucristo, y vas a permanecer firme en medio de toda prueba, en el nombre de Jesús. Para ir concluyendo, déjeme decirle que las pruebas sirven para hacernos recordar que somos simplemente seres humanos, sin importar si somos ricos o pobres, doctos o indoctos, profesionistas o no profesionistas. Quien confía más en su comodidad, condición, posición económica o social que en Dios, no permanecerá ante las pruebas.
Porque las pruebas no hacen distinción de personas. Todos somos tratados por igual. ¿O usted cree que ahorita el COVID nada más le está dando a los de la Veracruz? No. No nada más le da a los pacientes, le da también a los médicos. No nada más les da a los morenitos como yo, también a los güeritos como usted. O sea, le da tanto al alumno como al maestro. Le da tanto al ciudadano como al indígena. Nos da a todos pueden pasar. ¿Quién no pasa por situaciones? ¿Quién no pasa por problemas? ¿Quién no pasa por momentos difíciles? Pero hay una gran diferencia. Cuando tú tienes puesta tu fe en la vida eterna, cuando tú tienes tu fe puesta o tu mirada puesta en las cosas eternas y no en las de la tierra, cuando no te aferras tanto a lo material, sino que tú tienes tu confianza allá en los cielos, cuando no estás preocupado tanto por generar riquezas aquí en la tierra, sino generar riquezas allá en el cielo, porque si tú generas riquezas aquí en la tierra, el día que tú te mueras se van a quedar aquí y quién sabe quién las va a disfrutar. Pero pues si tú haces riquezas allá en el cielo, cuando te mueras vas a disfrutar de las riquezas que están acumuladas para ti allá en el tercer cielo. Alguien diga amén todavía. Yo con esto no quiero decirles, amados hermanos, amados jóvenes, que no terminen su carrera, que no levanten su casa, que no le echen un coladito allá a su casa, que no pinten su casa. No, yo no te digo eso, que no aspires a un poquito más. Hazlo, gloria a Dios, pero que siempre tu mirada por sobre todas las cosas esté allá en el tercer cielo. Construir esta casita mientras estoy aquí, Señor, pero también voy a construir la otra casa arriba, amado Dios. Voy a empezar a enviar material allá arriba en el nombre del Señor, para que el día que yo me muera, oh gloria al nombre de Cristo, esté yo allá disfrutando de las riquezas en Cristo. Por eso el versículo 12 dice, y ahí concluimos: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quien tiene una fe verdadera, mis amados, enfrentará correctamente las dificultades de la vida, permanecerá y recibirá recompensa. Yo quiero invitarte para que oremos al Señor. Quiero invitar ahí en casa para que oremos a Dios. Padre, te bendecimos, Señor. Te damos a ti la gloria. Te damos, Señor, a ti la alabanza, la adoración. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y harás. Señor, en este momento levantamos nuestras manos. Quizás habrá alguien aquí que está atravesando por una prueba difícil. Quizás allá en casa habrá alguien, Señor, que está atravesando por una situación muy difícil, Señor. Pero ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos, amado Dios, a esperar en ti. A veces, Dios mío, cuando vienen las pruebas, no son agradables. No nos gustan, Señor. Y como que es incongruente el tener una actitud de fe y de gozo ante dichas pruebas, Señor. Pero hoy hemos visto a través de tu palabra que tú utilizas las pruebas para perfeccionar en nosotros la paciencia. Que tú utilizas las pruebas para poner en evidencia nuestra fe, para que nosotros nos demos cuenta sobre qué estamos parados y qué determinación real de fe tenemos. Hoy hemos visto, amado Dios, a través de tu palabra, que la actitud correcta para enfrentar las pruebas es una actitud de gozo. Aunque muchas veces, Señor, sentimos que no podemos más,
Quizás, Señor, allá en casa habrá alguien que diga: es que ya no aguanto más esta situación, es que siento que ya no puedo más, es que esta prueba ha sido difícil. Y quizás, Señor, habrá allá en casa alguien que diga: ¿cuándo terminará esta prueba? Señor, oramos en este momento. Levantamos nuestra voz y nuestra oración, nuestro clamor. Levantamos nuestro ruego, nuestra súplica delante de ti, amado Dios. Ayúdanos a permanecer en fe, a permanecer en fe, a pedirte a ti la sabiduría y la gracia para enfrentar de manera correcta cada prueba, Señor. Necesitamos profundamente, amado Dios, ayúdanos. Levanta tus manos y dile: Señor, dame fuerzas. Dile: fortalece mi fe, fortalece mi fe. Yo no quiero tomar una actitud de queja ante las pruebas. Yo no quiero tomar una actitud de incredulidad ante las pruebas. Yo no quiero concluir o terminar amargado o resentido. Yo quiero terminar en victoria. Yo quiero terminar esta carrera en victoria, siendo coronado, recibiendo de tu gloria, Señor. Yo quiero terminar esta carrera, amado Dios, con éxito. La carrera de la fe, amado Dios. Dile: yo levanto mi voz, mi oración en este momento. Oh Padre, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Ahí donde tú estás, levanta tu voz. Ora al Señor, ora al Señor. Levanta tu oración. Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, levantamos nuestra oración. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos a mantenernos, Dios, de pie, en el nombre de Cristo. Oh Padre, te damos gracias por todo lo que tú haces y harás en ese nombre que es sobre todo nombre. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos, y te damos a ti la honra, la gloria, la alabanza y toda la adoración. Gracias, amado Dios. Amén. Amén. Bien. Dios les bendiga. Dejamos así el lugar.